7:23 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos darle la bienvenida al economista Walter Espurier Vaquerizo, director de Análisis Semanal. Lo invitamos para analizar algunos temas de interés en la economía ecuatoriana, cómo cierra el 2024, el tema del nuevo crédito del Fondo Monetario Internacional de los 500 millones que debiera llegar, en qué condiciones queda. Pero quisiera empezar con un tema que ha sido de los últimos días de interés, como el canje de bonos para proteger la región amazónica. ¿Cómo funcionará este canje de bonos y en qué condiciones? Muy buen día, Walter. Muy buenos días, Miguel. Saludos a todos quienes hacen Radio Democracia y a todos los que nos escuchan. Walter, ¿cómo funciona este canje de bonos que ha concretado para proteger a la región amazónica? Bueno, la manera como funciona es que un instituto de los Estados Unidos, que el EDC, le está dispuesto a prestar $1.000 millones al 6% para que ese bono se utilice en un canje en el mercado internacional con los bonos que circulan, que el Ecuador ha colocado con inversionistas globales. El punto es que este bono que da esta entidad de los Estados Unidos es un bono que el Ecuador se compromete a pagar, pero tiene garantía del fondo americano y por lo tanto tiene un riesgo muy bajo, es prácticamente el mismo riesgo que si fuese deuda de los Estados Unidos. Y por lo tanto, los tenedores de bonos que tienen un descuento muy fuerte, o sea, si uno vende bonos del gobierno ecuatoriano en el mercado, tiene que venderlos con gran descuento, porque hay el peligro que el Ecuador no pueda cumplir con esa deuda, ¿vale? Y eso se traduce en lo que se llama riesgo país, que son 1.200 puntos ahora. O sea que el inversionista, para cubrirse del riesgo ecuatoriano, pretende recibir 12% de renta por encima de lo que rinden los bonos americanos, que viene a dar más de 16% de renta. Entonces, el bono, hay el canje de los bonos y se retiran por esos 1.000 millones que el bono americano, compran como más o menos $1.600 millones de los bonos que circulan en el mercado internacional del Ecuador. Básicamente compran los bonos de 30 años y de 34 años. Entonces, el Ecuador, lo que sucede es que el Ecuador termina teniendo una deuda externa muy inferior en el monto y en el servicio, porque va a pagar el 6% sobre ese bono americano, 1.000 millones, pero ya no tiene que pagar como 1.600 de los bonos internacionales y con una tasa de interés mayor. Entonces, la idea es que el Ecuador con ese canje no se va a beneficiar fiscalmente. La idea es de que el Ecuador, en lugar de pagarle a ese dinero a los bancos internacionales, le va a pagar la diferencia, lo que se ahorra de los bonos internacionales, lo va a utilizar para programas ambientales en la Amazonía, a través de una corporación que se ha hecho, en el cual los funcionarios son funcionarios del gobierno, básicamente manejados por el gobierno. En otras palabras, en principio el gobierno va a gastar más o menos lo mismo que iba a gastar antes de que haya el canje de los bonos, pero ahora parte de ese dinero, lo que se ahorra de capital y de intereses, va a estar destinado a obras en la Amazonía, que significa dinero que va a empleados, a trabajadores, a expertos nacionales, etcétera, y mejorar el medio ambiente. Entonces, bajo ese mecanismo, ¿qué es lo que consiguen las tres partes? El organismo internacional consigue promover un mejor manejo ecológico de la Amazonía, que es uno de sus objetivos, sin tener que hacer una donación, por lo que hace es un préstamo que se lo van a pagar. Los inversionistas del mercado internacional pueden colocar sus papeles y además, como venden esos papeles, lo que no venden
mejora un poco el precio porque hay menos oferta de papeles. Y el Ecuador reduce su deuda externa, reduce su riesgo país y puede destinar fondos que antes iba a pagar a sus acreedores para hacer programas ambientales. Esto ya es algo que hizo anteriormente en el gobierno de Lasso con un fondo para invertir en las Galápagos y en realidad este programa es la segunda etapa de lo mismo, o sea, ya son dos muy importantes cambios de deuda por naturaleza en que permiten que el Ecuador rescate fondos que antes estaban destinados a servir la deuda para programas ambientales en las Galápagos y en la Amazonía. Ese es esencialmente cómo funciona el mecanismo. Por la explicación que hace Walter Spurrier, es decir, no paga los 1.000 millones el Ecuador, pero sí recibe, se beneficia de eso a cambio de la conservación en la Amazonía. Bueno, los 1.000 millones sí los tiene que pagar. Lo que no tiene que pagar son los 1.500 o 1.600 millones que retira. Entonces, lo que gana es la diferencia entre el menor servicio y amortización del préstamo que le está dando el organismo americano, el EDC, la diferencia entre eso y el valor más grande y con mayor servicio que pagaba en los bonos globales que había emitido antes. Entonces, el servicio de deuda se reduce, porque ahora es 1.000 millones en lugar de 1.700, con menor tasa de interés, y los 600, 700 millones que se va ahorrando los va a poder invertir en programas en la región amazónica. Y ahora, ¿cómo se planifica el desarrollo de estas obras en la región amazónica para su conservación? Bueno, eso es lo que no sabemos, Miguel, porque nosotros no hemos recibido un informe, nosotros los ciudadanos, un informe de cómo se ha manejado los resultados del programa similar que se hizo bajo el gobierno de Lasso para las Galápagos. Se supone que eso ya está en marcha, que hay un organismo encargado de recibir esos fondos y que tiene que haberlos invertido. ¿En qué los ha invertido? No sabemos. ¿No? Entonces, habrán los críticos que dicen es un compromiso que hace el Ecuador y a las finales no cumple, se ahorra ese pago y no invierte. No sabemos cómo se ha hecho y es a lo que nos están debiendo los gobiernos, el de Lasso y el gobierno de Noboa, de decirnos cómo se utilizó el dinero que nos ahorramos con el canje por las Galápagos para estar seguros que también en el canje por la Amazonía va a significar una inversión importante en el sustento ecológico de la Amazonía. ¿Y qué tiempo ha tomado el anterior gobierno, el caso de Galápagos, y hoy para proteger la región amazónica, llegar a esta concreción que permita precisamente ahorrarse el pago, la diferencia entre lo que se recibe y lo que hay que cancelar? Toma tiempo porque lo que el entorno internacional no quiere es que los gobiernos compren masivamente papeles de la deuda con descuento en lugar de pagar a su vencimiento los bonos de la deuda. Entonces, está mal visto que los gobiernos hagan ese tipo de operaciones. Por lo tanto, tiene que ser algo que indirectamente hace el gobierno del Ecuador, porque es una iniciativa de organismos multilaterales que ponen los fondos, se tiene que conformar esta otra institución intermedia como esta corporación del Biocorredor Amazónico, tiene que contratarse a un banco de inversión para que maneje la colocación de los bonos, en este caso ha sido el Banco de América, y tiene que tener la aceptación de las compañías que hacen calificación de riesgo, como Moody's, Standard & Poor's, Fitch, de que se está cumpliendo con un proceso de transparencia y no es que un gobierno comienza a hablar que no va a pagar la deuda, caen los papeles, el valor de los papeles en el mercado y entonces compra por debajo para que no haya ese tipo de manipulación del mercado. Entonces, todo eso tiene un sustento legal y económico bien complejo y toma años, ¿no? Toma años y digamos esto recién se concreta ahora, ya tenemos un año del gobierno de Noboa
y el anterior se concretó en el gobierno de Lasso. Y no es que las dos cosas pudieron hacerse una detrás de la otra. Se han tomado, en tiempo exacto no lo sé, pero por lo menos un año ha tomado cumplir con los pasos para poder hacer la operación. Ahora, el momento que se ofrecen los bonos, de manera casi inmediata se hacen las transacciones en el mercado. Esto se anunció hace pocos días y ya se compraron los papeles. Walter, leíamos que es una operación pionera en la región amazónica y fue posible gracias a la garantía de 155 millones del BID. Esta conversión generará alivio del servicio de la deuda en cerca de 800 millones durante 11 años y liberará los 460 millones en los próximos 17 años. Se acaba de ir la voz. No sé si es sí, así te escuché el grueso de lo que dijiste. Sí. Bueno, lo que sucede es que el ahorro se va dando en la medida, año a año, en la medida que se pagan menos intereses y después hay algún vencimiento de bonos que ya no existen esos bonos, entonces no hay que hacer ese vencimiento. Entonces, poco a poco se va recibiendo el dinero. No es que de golpe se tiene el beneficio. Entonces, porque los bonos que se están comprando, pues uno se vence en el 30, el otro en el 35, y luego los intereses son año a año. Entonces, se van recibiendo de a poco. El cálculo, ¿cómo han hecho el cálculo? Ese cálculo no lo he hecho yo. Yo tengo los mismos datos que tienes tú, Miguel, porque todo depende de los bonos que se han colocado, cuánto es la diferencia de interés, etcétera. Entonces el dinero se va recibiendo gradualmente y lo que aparentemente se pretende es que parte de lo que se recibe se vaya ya gastando o invirtiendo, si lo queremos decir así, en el desarrollo de la Amazonía, y otra parte se vaya acumulando en un fondo permanente de lo cual a futuro solo se podrán usar los intereses. Ese es como se está planteado el esquema. Ahora, el BID, al emitir una garantía parcial de crédito de 155 millones y la Corporación Financiera Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos proporciona el seguro de riesgo político, leía, de hasta 1.000 millones. Sí, lo que quiere decir es que el BID, si el Ecuador se atrasa o no paga los intereses del nuevo bono, hay una garantía del BID. Y lo que el EDC garantiza es que si el Ecuador no paga el bono y los accionistas, los compradores del bono van a arbitraje internacional pidiendo el pago, y hay un arbitraje en que decide que el Ecuador tiene que pagar, y además de eso el Ecuador no paga, entonces la EDC paga. O sea, no es un garante, digamos, es un garante de que a las finales, a la postre, ese dinero se va a pagar. Si es que hay un gobierno ecuatoriano que no está dispuesto a hacerlo, a la final será el EDC el que paga. Entonces, esa es la garantía importante. La una es para el atraso en los intereses, la del BID, y la otra es para el incumplimiento en el pago del capital. Bien, más allá de este tema importante e interesante, quisiera consultarle ahora cómo ve a la economía ecuatoriana al cierre de este año, cómo queda la deuda con el Fondo Monetario, con los 1.000 millones que entregó a mediados de año, y se entiende que en las próximas horas entregará los 500 millones que están previstos. Bueno, la deuda con el Fondo Monetario, el acuerdo que tenemos con el Fondo Monetario que ha firmado Noboa para 4 años, es muy parecido al que hizo Moreno, en el sentido que en la primera etapa del programa el Fondo Monetario le presta mucho dinero al Ecuador, acompañado por los otros organismos multilaterales, pero hacia la parte final, cuando ya se supone que el país ha recompuesto su economía, más bien hay que pagar el préstamo al Fondo Monetario. La deuda con el Fondo Monetario queda muy fuerte. O sea, el Ecuador, en relación a su tamaño de la economía, debe ser el país más endeudado con el Fondo Monetario en el mundo. Y, ¿más que Argentina? Yo, en relación al tamaño de la economía, sí. Yo creo que con caso contrario, vendría a ser después de la Argentina. Y va a ser una deuda
complicada de pagar. En realidad, si no teníamos este acuerdo con el fondo, el Ecuador iba a tener problemas en pagar los vencimientos de la deuda anterior que tiene básicamente la que tuvo durante el gobierno de Moreno. Entonces, es una deuda importante. Ahora los organismos multilaterales encabezados con el fondo son un acreedor muy importante del Ecuador. En el caso del BID, Banco Mundial, esos no es tan importante porque todos los años nos desembolsan más de lo que tenemos que amortizar. Pero en el caso del fondo, no son permanentes los créditos, son solamente en función de programas. O sea que una vez que termine este acuerdo o la parte final de este acuerdo, va a comenzar a pesarnos la deuda con el Fondo Monetario. Va a ser algo importante de pagar y por eso se requiere reestructurar la economía. La plata que nos da el fondo, que ya nos dio cuando firmamos el acuerdo y lo que nos da ahora, a las finales durante los 4 años, lo que nos va a entregar el Fondo Monetario es prácticamente el mismo monto de lo que tenemos que pagarle en amortización por los créditos anteriores. O sea que a las finales lo que nos ayuda el fondo es en flujo de caja, pero en el conjunto de los 4 años no nos está prestando en términos netos nada, nos está prestando esencialmente lo mismo que le vamos a pagar. Si sirve para este flujo de caja, de alguna manera oxigena la economía ecuatoriana para cumplir al menos los compromisos elementales, pago de 2 sueldos este mes de diciembre. Sí, claro, porque normalmente en las cuentas fiscales, diciembre es un mes pesadísimo de manera fiscal, en parte por el pago de los sueldos, en parte porque como se maneja el presupuesto, si una entidad del sector público no cumple su presupuesto, la tendencia es que el Ministerio de Finanzas le va a recortar el presupuesto del siguiente año porque dice, si no puedes gastarlo, entonces no te puedo presupuestar ese monto. Entonces, en diciembre, las administraciones públicas tratan a toda costa de gastar lo que no gastaron en el resto del año. Y entonces, siempre en diciembre se produce un hueco fiscal importante. Este año, hasta octubre o hasta noviembre, hasta noviembre tenemos datos, tenemos un superávit, pero en diciembre hemos tenido un déficit muy importante. Entonces, sí era necesario la plata del fondo y por eso es que nos llega ahora. El programa estaba diseñado justamente para que si a agosto, el cierre de agosto, estudiando las estadísticas de agosto, el país cumplía con las metas del acuerdo, se le iba a entregar estos 500 millones. Y recientemente terminaron de hacer la evaluación de la economía en función de los datos de agosto y nos están entregando los 500 millones. Por lo tanto, no debe haber atraso en los pagos de los sueldos del sector público en este diciembre, en contraste con la muy difícil situación que tuvo el país hace un año, que el ministro Vega dijo que la economía estaba en soletas y estaba en peligro hasta de caerse la dolarización. Era hace un año, eso fue lo que acaba de declarar. Por ello, es un mes de diciembre diferente al del 2023, cuando incluso hubo cambio de gobierno. Fines de noviembre, diciembre recibieron en condiciones escuálidas la caja fiscal. Hoy es un año diferente, por lo menos para estabilizar. Sí, es un año diferente en ese sentido el lado fiscal, porque no solamente hay esta situación de los créditos del fondo, sino que lo que hizo Daniel Noboa, ni bien subió al poder, es pasar una reforma tributaria muy dura, no tanto en función de aumentar el IVA en 3 puntos, que pues afecta a toda la ciudadanía, nos hace contribuir más cuando compramos bienes y servicios, sino también se le cargó al sector empresarial, sobre todo los grandes contribuyentes, pidiéndoles que anticipe el pago del impuesto de la renta del año 24. O sea, este año han pagado el impuesto de la renta del 23 más el 24, le puso contribuciones y a la banca un impuesto particular. Entonces, todo eso generó grandes ingresos el presente año y por lo tanto la situación está bastante mejor. Pero parte de esas medidas solo trae un beneficio fiscal para este año y otras solo para este año y el próximo, y por lo tanto está pendiente una reforma tributaria para que genere ingresos permanentes para el fisco, similares a los que ahora ha obtenido de manera temporal.
En todo caso, ¿cómo cerramos este año económicamente? Si hay crecimiento modesto. Probablemente no, probablemente no, Miguel, porque este último trimestre ha sido muy malo, ¿no? Los apagones han sido muy serios, ha afectado a la actividad productiva de manera importante. Y de hecho ya vemos cómo en esta última parte del año y hasta que termine el feriado extenso que ha declarado el presidente, el sector industrial va a estar sumamente afectado. Las industrias más grandes les van a dar energía eléctrica solo para que no tengan que apagar los hornos o que no van a poder procesar el material. Y para las otras industrias importantes, o sea, relativamente grandes consumidores, les va a cortar el servicio eléctrico el 40%. Entonces está cayendo la producción industrial. Eso incluye las exportaciones de cobre y oro, que van a caer las exportaciones. Y en general, yo creo que este año vamos a terminar prácticamente con 0% de crecimiento. La CEPAL acaba de decir 0,8%, que no sé por qué resulta tan optimista CEPAL de decir que va a crecer 0,8% de la economía. Yo pienso que probablemente estemos ligeramente bajo cero, o sea, menos 0,2, menos 0,4 o menos 0,8, algo por el estilo. Habrá que ver cuando el Banco Central nos dé por fin las cuentas nacionales del cuarto trimestre. Incluso en el escenario que se cumpliera lo que dice CEPAL, el 0,8, es muy modesto crecer 0,8. ¿En qué tiempo vamos a salir en estas condiciones? Eso es lo que pasa, Miguel, que el Ecuador es muy renuente a cambiar de rumbo. Tenemos un rumbo que primero, cuando subió el gobierno militar, estamos hablando ya del año 72, y que había abundante dinero por petróleo, decidió que teníamos que ir por el lado de la inversión pública. Y se entendía, el Estado iba a tener muchísimo dinero. Lamentablemente eso no resultó como queríamos, en el sentido de que nos fuimos por el lado del gasto, de los subsidios a los combustibles. No fue óptimo lo que se hizo. Hubo avances, por supuesto, avances, pero luego vino lo de Rafael Correa y duplicó ese estatismo en la economía, de que muchos sectores eran manejados por el Estado, mucho control burocrático en los sectores que quedaban para el sector privado. Y luego, a partir del año 2015, porque a partir de fines del 2014 y luego del 2015, cayó el precio del petróleo. No tenemos inversión petrolera básicamente por medidas que tomaron los gobiernos, sobre todo el de Correa. Y el resultado es que ahora el Estado no tiene dinero para invertir y tenemos un modelo en que depende de la inversión pública, porque hay sectores importantes de la economía cerrados a la inversión privada. Entonces tenemos 10 años, o sea, del 2015 hasta el año 2024, con un crecimiento muy bajo, y lamentablemente estamos perdiendo la última etapa demográfica, la última etapa en la historia del Ecuador en que la población en edad de trabajar va a estar creciendo más de que la población de los que se están retirando. O sea, es la etapa en que tenemos que aprovechar ese capital humano de personas en capacidad de trabajar. Las estamos desperdiciando y es necesario absolutamente, Miguel, que el próximo gobierno que tengamos, el gobierno que se posicione en mayo, nos traiga un plan radical para cambiar la organización de la economía del Estado y del Ecuador en general, para que permitir una inversión privada, ya que no haber inversión pública, y además para permitir que haya mayor inversión en petróleo y minería para recuperar nuevamente los fondos del Estado, para que no tengan que estar aumentando los impuestos a la población todos los años. Entonces, se requiere algo similar en términos conceptuales a lo que hizo Milei en Argentina. No digo la misma política, porque somos otro país y puedes ver un gobierno que no esté de acuerdo con esa manera de hacer las cosas, pero se requiere que un gobierno diga: todo esto que está mal lo tenemos que cambiar, y entrar y cambiar las cosas y darnos otro rumbo. Si no, no salimos, vamos a seguir estancados. Tenemos 10 años estancados. Es una generación que se está perdiendo y que está yéndose al exterior porque no tiene perspectivas en el Ecuador. Es una barbaridad.
Claro, Walter, a propósito, cuando dice con el nuevo gobierno cuál será la expectativa, pero en este proceso electoral lleno de demagogia, ya hay al menos una candidata que está ofreciendo bonos, de entregar bonos, como ya ocurrieron en campañas anteriores, tomar dinero del Banco Central. Es decir, eso no es demagogia que incluso puede asustar a inversionistas de llegarse a concretar un triunfo en ese sentido, dilapidar los fondos, los pocos fondos que hay en el Estado, o tomarse fondos que no les corresponde. Bueno, sí, definitivamente, Miguel, o sea, la visión de que el Estado va a emitir ecuadólares es un paso previo a salir de la dolarización. Un paso previo, y si la candidata que ofrece eso, y que ya sabemos porque ya se intentó hacer eso en el pasado, definitivamente no va a haber inversión, no va a haber inversión pública ni inversión privada. Y de hecho, que estemos en este prolongado periodo electoral, esa incertidumbre política ha causado, es una de las causas para que la inversión en el país sea mínima, porque las empresas dicen, tengo que esperar los resultados de las elecciones. Entonces, en ese sentido, definitivamente, si tenemos un gobierno que dice la salida de esto es que vamos a emitir dólares truchos y por lo tanto vamos a cerrar la economía para que los dólares de verdad no salgan y vamos a seguir estatizando sectores de la economía, eso nos pone en una vía que nos recuerda lo que sucede en Venezuela. Y pienso que la economía va a sufrir y no va a haber inversión. O sea que por eso también esas expectativas, que existe esa posibilidad, es uno de los factores por los cuales en estos momentos los inversionistas no se están apresurando en hacer nuevas inversiones en el país. Va a haber un compás, un suspenso. Ahora, ¿qué piensa Walter Spurrier frente a un escenario también de incertidumbre si asume la presidencia de la República? Porque el presidente es candidato. La vicepresidenta Verónica Abad, ella ha anunciado algo que ha sido cuestionado, no solo en lo político, dar indulto que no puede dar a un condenado por delincuencia, sino echar abajo, por ejemplo, el IVA del 15 al 12. Ella dijo públicamente que va a consultar al pueblo si es que quiere que se mantenga el 15. O sea, ¿quién le va a decir que está bien que suba el impuesto? Sí, Miguel, es un absurdo de esta constitución que tenemos. Pensar que el presidente tiene que dejar la presidencia porque hay campaña electoral. De hecho, que yo recuerde, Correa no dejó la presidencia. Yo no me acuerdo que Lenín Moreno haya estado presidente de la República en las elecciones de reelección de Correa. Es un absurdo en nuestra Constitución el hecho que la vicepresidenta pueda ejercer de esta manera, porque uno entiende que el reemplazo es como solía ser antes, que no habían comunicaciones importantes, que un presidente viajaba al exterior, se iba, qué sé yo, Rodrigo Borja a Europa, y por lo tanto entonces el vicepresidente quedaba allí para firmar papeles que tenían que hacer la presidencia, pero nunca iba a cambiar el rumbo de la política económica del país. Eso era impensable. Eso es lo que se podría pensar, que una vicepresidenta o un vicepresidente que reemplace al presidente sea únicamente para las cosas de trámite, no para las cosas de fondo, ¿no? Entonces es totalmente absurdo, y yo no sé si hay cabida para que la Corte Constitucional se pronuncie al respecto. Pues no ha sido la vicepresidenta elegida para cambiar el rumbo de la política que pone el presidente de la República. Básicamente podrá hacer lo que quiere, únicamente si fallece el presidente o entra en una coma o algo por el estilo, pero de lo contrario no hace sentido que cambie el rumbo, y por lo tanto entiendo por qué el presidente busca cualquier subterfugio para evitar que se dé esa situación. Bien, muchas gracias, como siempre, la atención al economista Walter Spurrier Vaquerizo de Análisis Semanal para hablar de estos temas de interés en la economía ecuatoriana. Walter, muy amable.
Gracias, Miguel, y feliz Navidad y próspero año de nuevo para todos quienes hacen Radio Democracia, para ti en especial y para todos nuestros oyentes, escuchas y que nos ven en todo el mundo. De igual manera para ti, Walter, y Análisis Semanal. 7:53 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Diálogo con Álvaro Marchante de Comunicaliza para hablar de un tema de interés, los trabajos periódicos que realiza Comunicaliza, en este caso sobre las perspectivas electorales en el Ecuador. Desde 1984 con Gonzalo Rosero, la revista de Opinión Democracia.